Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Vamos a la palabra del Señor, Marcos capítulo 15, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Ahí, no sé si hay una placa antes o me la tragué. Ahí. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los malos. Y los que pasaban le injuriaban, meneaban la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Jesús había dicho eso. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, es decir, el liderazgo religioso de aquel tiempo, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde o la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un relato que habitualmente utilizamos, sobre el cual comúnmente predicamos el Viernes Santo, el viernes de Semana Santa. Y el viernes solo es santo por lo que ocurrió el domingo. En los Estados Unidos lo llaman el viernes bueno, pero el viernes no tiene nada de bueno si no fuera por el domingo que Él resucitó. Y esto ya es una revelación para vos y para mí, y es que algunas cosas que te han pasado, que te están ocurriendo, no tendrán sentido hasta que llegue el domingo. El filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard decía, la vida se vive hacia adelante, pero solo se la entiende hacia atrás. El domingo representa el momento en el que Dios le da sentido a lo que parece que no tenía sentido. El dolor, el sufrimiento, la prueba, la dificultad, la crisis. El domingo representa el momento en el que Dios hace realidad su palabra de que Él procesa todas las cosas en nuestras vidas y especialmente las negativas para nuestro bien. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y al leer este texto que hemos leído, no solo recordamos lo que Jesús hizo en la cruz, sino que también es preciso que entendamos por qué lo hizo. Obviamente, la crucifixión es el momento cumbre del ministerio de Jesús. Él vino a morir en la cruz. Y es el momento cumbre para nosotros porque fue allí donde Jesús ganó nuestra salvación. Pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados, nos reconcilió con Dios Padre, ganó nuestra redención, dio su vida en la cruz para nuestra salvación eterna.
En la cruz Él se convirtió en nuestro Salvador, en nuestro Redentor. Pero fue más que nuestro Redentor, porque el texto dice que Jesús estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde colgado en la cruz. Vos y yo podemos entender por qué tuvo que dar la vida para salvarnos. Podemos entender que fue necesario que derramara su sangre, porque esa era la forma de redimirnos, de rescatarnos. Pero, ¿por qué tuvo que estar 6 horas colgado en la cruz? Porque a diferencia de los otros evangelios, Marcos no solo nos dice lo que Jesús experimentó en la cruz, sino también cuánto tiempo lo experimentó. 6 horas colgado. Marcos nos dice que a las 9 de la mañana lo ponen en la cruz y a las 3 de la tarde sigue colgado en la cruz. Murió para ser tu Salvador y mi Salvador, pero colgó para ser nuestro ejemplo de qué hacer cuando parece que Dios te ha dejado colgado. Porque a través de su propia crucifixión, Jesús nos enseña a vos y a mí qué hacer cuando vos sentís como si Dios te hubiera dejado colgado. Obviamente que lo más importante es que Él fue a la cruz para salvarte, para rescatarme, pero Él colgó de la cruz para enseñarme cómo manejar las temporadas cuando me siento abandonado por el Padre. Jesús oró y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y los creyentes también pasamos por momentos en donde pareciera que Dios no está, en donde no sentimos la presencia activa de Dios en nuestra vida, interviniendo en nuestra situación, donde nos sentimos como Jesús, abandonados por el Padre. Y no es que cuestiones el amor de Dios para con vos, pero lo que seguramente te produce confusión, dolor, tal vez decepción, es la falta de intervención de Dios en medio de situaciones duras, difíciles. No sé, una enfermedad en la familia, un problema que parece insolucionable, una limitación material, una crisis, situaciones en las cuales tal vez hasta tenías palabra de Dios, pero no lo ves a Dios intervenir activando esa palabra. No estoy dudando, Señor, de si me amás o no, pero estoy confundido, preguntándome por qué ese amor que me tenés no te ha llevado a intervenir en medio de esta situación de mi vida, en mi dificultad que me está impactando con dolor, con adversidad. Sé que me amás y sé que en tu amor a veces utilizás la adversidad, las dificultades para enseñarme, para modelarme, para formarme. Pero Señor, llevo en la escuela aprendiendo demasiado tiempo. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y de 9 a 10... vos sabés que te alabé. Y de 10 a 11 vos sabés que declaré, el Señor es bueno siempre. Y de 11 a 12 vos sabés que seguí creyendo. Y de 12 a 1 no te cuestioné. Y de 1 a 2 me quedé en silencio. Pero van a ser las 3. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás?
Jesús está colgado sin merecerlo. Todos los que estaban allí alrededor de él, y nosotros también mereceríamos estar en ese lugar de la cruz por nuestros pecados. Pero él no. Y el Padre no interviene, no hace nada, no dice nada. Y muchos de nosotros nos sentimos como Jesús, abandonados, cuando no lo vemos a Dios obrar, cuando no hay una palabra, cuando no lo escuchamos, cuando en medio de nuestro problema no lo vemos moverse. Y Jesús fue clavado en la cruz para ser mi redentor, mi salvador, pero quedó 6 horas colgado para ser mi maestro de vida en situaciones así. El viernes es una imagen profética de que los viernes son una experiencia inevitable en la vida de cada creyente. Nos gustaría que no, pero todos pasamos por algún viernes. Así que no estar preparado para algo que es inevitable es ser necios, es ser irresponsables. Y por eso quiero que aprendamos lo que el Maestro te está enseñando a vos y a mí, cómo manejar las temporadas en las que nos sentimos clavados a algo, a una adversidad, a una dificultad importante y donde hay aparentemente ausencia de intervención divina. Nos modela Jesús con su ejemplo, nos modela sobre qué hacer cuando parece que Dios te deja colgado, que Dios te deja colgada, ausente de su intervención divina. Yo veo en el texto que hemos leído 3 cosas que Jesús hizo y que nosotros tenemos que hacer cuando enfrentamos situaciones en las que no lo vemos a Dios intervenir. Número 1, Jesús siguió sirviendo, ministrando, bendiciendo a los demás. Mientras está en la cruz, ministra a uno de los 2 ladrones y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. No sé si te das cuenta de la dimensión de eso. Ese hombre, si hubiera perdido el cielo, la eternidad, si Jesús no hubiera seguido ministrando a causa del dolor que estaba sintiendo, que estaba experimentando. Porque quiero decirte que Dios usará el dolor para ponerte en la proximidad de aquellos que Dios ha asignado para que vos bendigas. Lo escuché muchísimas veces en estos 40 años de pastor. Montón de creyentes que me dicen: pastor, cuando estuve internado, cuando estuve haciendo la rehabilitación, cuando estaba allí en el centro médico, en el hospital, en la clínica, estuve en contacto con otros enfermos, estaba haciendo el tratamiento oncológico, otra gente conmigo, y Dios me usó para llevar aliento, esperanza. Oré por esa persona y fue sanada. Porque el dolor te pondrá en proximidad con otra gente que es la audiencia que Dios preparó para que vos bendigas. Y lo que el enemigo quiere es usar esa temporada de dificultad en tu vida para desanimarte, porque no lo ves a Dios viniendo en tu ayuda, para que abandones tu asignación, para que adormezcas tu llamado, para robarte la pasión. Jesús dijo que el ladrón vino para robar, matar y destruir. 3 acciones: robar, matar y destruir. Pero cuando lo llama, no lo llama destructor y asesino, sino que lo llama el ladrón. Así que pasaste por una temporada difícil
y el diablo no pudo ni destruirte ni matarte, pero tal vez sin que te dieras cuenta te robó, porque Él es el ladrón. Y te robó el entusiasmo, el gozo, la pasión, la fe, el deseo de servir, de bendecir a otros. Y ya no adorás como antes, y ya no orás con la fe de otro tiempo, porque el ladrón pasó por tu vida y te robó. Pero quiero decirte que tu alivio en medio de situaciones difíciles, cuando esas situaciones perduran en el tiempo, tu alivio está en servir, en bendecir a otros, porque cuando vos tenés la percepción de que Dios no está, que no se hace presente, verlo respaldarte, bendiciendo a otras vidas, es una muestra evidente de que sí está, que es solo una percepción tuya equivocada, que Él está allí y que te respalda para bendecir a otros y de la misma manera lo hará con vos. Y llevar adelante tu misión es tu revancha sobre el diablo, que es el que te puso en esa situación. Es la manera en que le haces pagar. Por eso te dije el otro día que en la Biblia hay tantas batallas, tantas guerras y que muchos de esos relatos terminan diciendo: y el pueblo de Dios arrebató, sacó botín del enemigo. Por favor, no pelees ninguna batalla más en tu vida sin sacarle botín al enemigo. José fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y terminó injustamente en prisión cuando no había hecho nada malo. Pero allí, en la prisión, en la cárcel, había un copero y un panadero del faraón, del palacio del faraón. Y empezaron ellos a tener sueños. Y José, en lugar de estar amargado por la injusticia que estaba sufriendo, en lugar de victimizarse en su situación de privación, de dolor, de injusticia, ministra a esos compañeros de prisión interpretando sus sueños. Es decir, Él está usando sus dones incluso cuando las cosas no están buenas para Él. Cuando Él está en una situación que lo podría desmoronar, Él usa sus dones para ayudar a otras personas. Pablo y Silas están en la cárcel también injustamente apresados. Tienen la espalda hecha una hamburguesa, le dieron 39 latigazos. Están en la cárcel de mayor seguridad, en la medianoche, con cepos en los pies, con cadenas en sus manos, con las celdas obviamente cerradas. Pero están ministrando y adoran y oran. Y de pronto un terremoto que manda el Señor y las celdas están abiertas. Inmediatamente el carcelero y toda su familia alcanzan la salvación, le entregan su vida a Cristo. Y esto es importante que vos y yo lo entendamos, porque algunas personas manejan mal las temporadas negativas donde Dios no interviene o donde creen que Dios no está interviniendo. Porque lo maravilloso es que Jesús, lo maravilloso es que José, lo maravilloso es que Pablo y Silas ministran a personas que no les pueden dar nada a ellos. No son oportunistas con su unción. Y esto es importante, porque algunos creyentes manejan mal las temporadas negativas en donde perciben que Dios no interviene. No solo dejan de ministrar, sino que tienen una aproximación negativa.
Porque lo maravilloso es que Jesús, José, Pablo, Silas ministraron a gente que no podían hacer nada por ellos, que no les podían dar nada a cambio. José interpreta los sueños de esos otros dos prisioneros y dice que el copero pronto saldría de la cárcel. Y cuando eso ocurre, el copero queda en libertad, pero se olvida de José. No le dice nada a nadie que José estaba ahí injustamente preso. Pero de pronto un día, mientras él está trabajando de vuelta en el palacio al servicio del faraón, el faraón también tiene sueños y nadie de sus consejeros le puede interpretar sus sueños. Y entonces allí, después de mucho tiempo, el jefe de coperos recuerda que había un hombre en la cárcel injustamente privado de la libertad que le había interpretado su sueño. El faraón entonces lo manda a traer. José interpreta el sueño del faraón y el faraón queda tan impresionado con la sabiduría de este hombre, con la interpretación de José, que no solo mantiene definitivamente a José fuera de la prisión, sino que ahora lo nombra el número 2 después de él en el imperio más importante de la tierra en ese momento, lo que hoy sería un primer ministro. Lo pone a supervisar el plan estratégico que José, junto con la interpretación del sueño, le dice lo que tiene que hacer. Y José se convierte en el número 2 del imperio. Y la única razón por la que esto sucedió fue porque siguió ministrando cuando se sentía abandonado por Dios. Y mucha gente gestiona mal esta temporada porque solo ayudan a la gente que creen que puede ayudarles. Y no se dan cuenta que a veces Dios te conecta con la gente no por donde están. Dios te conecta con la gente por donde van a estar. En la cárcel era un prisionero más, pero Dios lo estaba llevando a ser el instrumento que haría que José fuera el primer ministro. Y si no me vas a ayudar en la cárcel, no me vengas a mandar WhatsApp cuando estoy en el palacio. Y algunos se están perdiendo la bendición de gente porque no los ayudaron en su tiempo, cuando no dabas 2 mangos por ellos, cuando no lo merecían, cuando no tenían nada para darte. Jesús no dejó de ministrar cuando se encontró en situaciones de dolor. Judas está a punto de traicionarlo, Jesús lo sabe. Dice, el que moje el pan en mi plato, ese es el que me va a traicionar, sabiendo que era Judas. Y no hace nada para detenerlo. Y cuando Judas se levanta, le dice Jesús, amigo, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Traicionarlo. ¿Qué haces vos cuando personas a las que le diste tu amor, tu amistad, tu ayuda, tu apoyo, de pronto un día te traicionan? Cuando te abandonan. Judas se fue y Jesús no sale corriendo a buscarlo. No se queda deprimido y amargado por la traición. ¿Qué es lo que hace Jesús esa noche? Instantáneamente, inmediatamente, cuando Judas se va, ¿sabes lo que hace? Sigue ministrando a los otros 11 discípulos.
¿Y sabe cuál es la palabra que les enseña? Les dice, les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. Quiero animarte que los que te dejaron, los que te traicionaron, no te impidan seguir amando y sirviendo a otros que Dios pone en tu vida. Porque cuando lo haces, no solo dejas de cumplir el propósito divino para tu vida, sino sabes qué haces. Esas personas adquieren categoría de autoridad en tu vida porque logran cambiar tu personalidad. No solo te hirieron y te produjeron amargura, sino que te convertiste en un amargo. Te convertiste en alguien centrado en vos mismo. Te victimizaste. Y no solo afectaron tu vida puntualmente, sino que lo siguen afectando aun cuando no los veas nunca más en tu vida. No los conviertas en tus próceres. Y no dejes de servir y de ministrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios asignó una audiencia a tu propósito. Dios determinó gente que es tu audiencia para que cumplas tu propósito. Me refiero a tu familia, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, de estudio, a gente que circunstancialmente con la cual te encontrás. Esa es tu audiencia para cumplir tu propósito, que es bendecir sus vidas, que es ser un instrumento, una expresión del amor de Dios para con ellos, lo merezcan o no lo merezcan. Porque sabes, a que no sabes, ni vos ni yo merecíamos el amor de Dios. Dice la Biblia que cuando éramos enemigos de Dios, Él nos reconcilió con Él. Y en la cruz Jesús siguió ministrando y oró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y siguió ministrando. María, he aquí tu hijo Juan, Juan, he aquí tu madre. No vivan después de esta experiencia solos, estén juntos. Y cuando vino la persecución sobre Jerusalén, Juan se la llevó a María a vivir a Éfeso, donde Juan desarrolló su ministerio pastoral. Y allí está en Éfeso la tumba, la casa donde murió María, o donde se cree que murió María. Pero sí sabemos que los dos terminaron en Éfeso. Jesús ministrando hasta el último instante. Mientras el Padre aparentemente no intervenía, mientras Él estaba colgado, mientras todo le daba la sensación de que lo había abandonado, siguió ministrando. Y fue su alivio, fue su revancha ante el enemigo. Diablo, vas a creer que me estás ganando, pero aún antes de mi resurrección, yo te voy a demostrar que estoy venciendo, porque me llevo conmigo uno al cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Uno que estaba bajo tu autoridad, uno que llevó una vida para merecer la cruz. Me lo llevo conmigo al paraíso. Te lo voy a hacer pagar, te saco botín, Satanás. ¿Qué haces cuando sentís que has sido abandonado por el Padre? Vos en
en tu cabecita, en tu doctrina, sabes que no es así. Pero hay situaciones que donde pareciera que sentís como que te abandonó, que no interviene como esperabas, y tal vez ya llevas demasiado tiempo colgada en esa situación. No dejes de ministrar, de bendecir a la gente, de servir. Dale propósito a tu dolor, dale sentido a la prueba, arrebatale botín al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? La segunda cosa que Jesús hizo, siguió sirviendo. Segundo, adoró. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es una expresión de queja, no es una lamentación. ¿Sabes qué es? Es una cita bíblica. Cientos de años antes de su crucifixión, 10 siglos antes, David compuso el Salmo 22, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así que Jesús está citando el Salmo, que es una canción. Cita la letra de una canción. Él está diciendo, esta canción se conecta con mi situación. Yo siento lo mismo que David cuando escribió eso. Cita una canción de adoración. La adoración invita, invoca, llama la presencia de Dios en medio de situaciones dolorosas. Cuando estás en situaciones así, que no sentís su presencia, no esperes a sentirla. Salí a buscarla a través de la adoración. Cuando oraste, clamaste, ayunaste, reprendiste, ataste a todos los demonios del mundo, y pasa el tiempo y la situación no cambia, cuando Dios te tiene colgado, cuando nada de lo que conoces funciona para liberarte de esa situación, cuando la respuesta de Dios no es librarme, necesito la presencia de Dios para consolarme, fortalecerme, confortarme, ministrarme. Sadrac, Mesac y Abed-nego, aquellos 3 jóvenes hebreos, amigos de Daniel, experimentaron algo que es revelador para vos y para mí. La presencia de Dios puede que no te libere del fuego. ¿Te acordás? Ellos 3 fueron echados al horno de fuego 7 veces más caliente que lo habitual. Y la presencia de Dios puede que no te libere del fuego. Ellos fueron echados en el fuego, pero su presencia hace que Él se una a vos en el fuego. Él se convierte en el 4.º hombre en el horno. Quiero que entiendas que la adoración es liberación alternativa. Dios no lo sacó fuera del horno. Dios entró al horno con ellos. No estoy fuera, pero estoy liberado. Es como si Dios te dijera, no te saqué, pero yo voy a entrar con vos en tu dificultad. No te saco, pero yo entro con vos. Y cuando entre, voy a hacer lo mismo que con esos 3 hebreos. Dice el texto bíblico que el rey Nabucodonosor, que los había puesto en el horno, dijo, ¿no pusimos a 3 hombres en el fuego? Y sus asesores, sus consejeros le dijeron, sí.
Pero él dijo, pero yo veo 4. Y los veo caminando sueltos. Estoy todavía en el horno, pero estoy suelto. La situación me atemoriza, pero estoy suelto. Es liberación alternativa. El Señor no me sacó, pero Él entró conmigo. Y si Él está conmigo, si Él está conmigo, si Él está conmigo, estoy suelto. Porque sé que Él hará que esa situación ayude para mi bien. Y que Él tiene siempre la última palabra. Quizás esto no es lo que vos querés escuchar en esta mañana. Sobre todo si estás hace tiempo colgado o colgada. Pero aunque no sea lo que vos preferís escuchar, tal vez sea lo que necesitas escuchar. Quizás estás queriendo escuchar que yo te diga, hermano, hermana, ya son las 3 de la tarde, se está por terminar la prueba, la dificultad, la situación. Y yo sé que en nuestra cultura evangélica estamos acostumbrados a que venga alguien y nos diga, ya son las 2:59. Declaro que ya estás por salir. Y sabes, eso es verdad. En esta mañana te hemos estado animando a creer en los milagros para tu vida. Eso es verdad. Y de hecho es verdad para algunos de ustedes que están en este momento colgados. La respuesta de Dios está viniendo prontito para tu vida. Pero también es cierto que hay otros que tal vez todavía tengan que permanecer en medio de esa situación de prueba. No te lo digo para que anules tu fe. Activa tu fe para creer que son las 2:59. Qué buena hora para predicar hasta esa hora, ¿no? Sobre todo para los papás. Pero, no sé, si vos vivís en la misma tierra que yo, si vivís debajo del cielo igual que yo, pero ¿verdad que hay situaciones donde Dios instantáneamente opera, como los testimonios que escuchamos? Y hay otras situaciones en donde pasa el tiempo y pareciera que Dios no se mueve. Déjame recordarte una de las palabras proféticas más impresionantes que tenemos en la Biblia. Israel está en el exilio y el pueblo quiere escuchar profecías que digan, prontito salen del exilio, vuelven a su tierra. Pero resulta que Dios le dice a Jeremías, todos esos profetas que dicen eso, están hablando palabra que no es mía, no me escucharon y dicen mentiras. Y le dice a Jeremías, vos andá y decile al pueblo que se ponga cómodo porque falta bastante tiempo para que termine el exilio. Van a tener que pasar 70 años en Babilonia. Y no le permite a Jeremías dar una palabra de que pronto saldrían porque sabe Dios que esa situación seguiría. Si en este día yo les digo a todos, esto está llegando a su fin, para algunos será una palabra que luego llenará su corazón de ansiedad, de confusión, de mayor frustración, de decepción. Ojalá no haya nadie así, que para todos sean las 3 de la tarde. Pero es probable que algunos sigan la situación. Porque no solo que la situación sigue, sino que la palabra que yo irresponsablemente suelte, tal vez te ilusione para luego desilusionarte, decepcionarte. Decile, Jeremías, que va a llevar tiempo,
porque si no vas a estar confundido. Porque mis acciones van a parecer inconsistentes con mis palabras. Pero, Jeremías, deciles que yo conozco los planes que tengo para ellos. Planes de bien y no de mal. Planes para prosperarlos, no para dañarlos. Planes para darle esperanza y el futuro que desean. Todavía durará un tiempo, pero, lo que viene para vos, querido, lo que viene para vos, querida hermana, si permaneces abrazado al Señor, dependiente de Él, confiando en Él, es que te espera un futuro de bendición, porque Dios no dejó de amarte nunca, no te abandonó nunca, aunque vos percibas eso. Dios tiene planes para tu vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Todavía no es las 3 de la tarde, por eso cuando el Señor no te saca, el Señor entra con vos. Cuando vos adorás. Y la adoración te ayuda a llegar a las 3 de la tarde fortalecido. Cuando estás en situaciones de dolor duras, no esperes a que Dios venga a vos, porque sabés cuál es el problema, que Dios ya está con vos. El problema no es si viene o no viene, el problema es tu percepción. Entonces no esperes que Dios venga a vos, vos buscalo a Él con una adoración renovada. Porque cuando no sentís que Dios está, la adoración atrae la percepción de la presencia de Dios a tu vida. Y yo sé que lo adoraste, pero tal vez pasó mucho tiempo y te desanimaste y dejaste de hacerlo. Por favor, nunca más sujetes tu adoración a la respuesta que estás esperando de Dios. En esos momentos difíciles, ofrece lo que la Biblia llama sacrificios de alabanza. No lo adoramos solamente cuando está todo 10 puntos. Hay momentos en donde lo único que podemos hacer es ofrecer sacrificios de alabanza, porque te creo, Señor, porque sé que me amás, porque tu palabra lo promete, porque sé que tenés planes para mi bien, porque sé que a los que los que te aman a vos, para ellos vos procesás todo para su bien. Yo te adoro, no te veo, no te escucho, pero te adoro, activo mi fe y ofrezco sacrificios de alabanza. Adorar trae al gran Consolador, el Espíritu Santo, a mi crisis, a mi dilema. Y aquí hay preciosos hermanos, hermanas, siervas y siervos de Dios que están atravesando por una situación que pareciera que Dios no obra, que están colgados ya por bastante tiempo con el silencio de Dios. Y estos siervos y siervas de Dios, ¿sí?, fueron usados por Dios para milagros en la vida de otra gente. Fui a verla el jueves a Julita, a su casa. Dios la ha usado para sanidad de tanta gente. Y ella lleva bastante tiempo. ¿Sabes? La mandaron a cuidados paliativos. Y la doctora de cuidados paliativos le dijo: te vas a morir. Instrumento de Satanás, ¿no? Si hay algo que le tenés que decir a un enfermo terminal, si hay algo que no le tenés que decir, es que se va a morir, aun cuando sea cierto.
Y le empezó a decir por qué se iba a morir, las causas, todos los resultados. A los 2 días mi esposa fue a visitarla a Julia, Silvana, y oró por ella. Y Julia me decía, a partir de ese momento todo cambió. Fue a su oncóloga y la oncóloga le dice, pero la quimio está haciendo efecto. No hay, le habían dicho, que tenía marcadores, la de paliativos, la hermanita de paliativos. Sí, porque a veces las pálidas vienen con hermanos en la fe, ¿no? O los primos en la fe, no sé si son hermanos, pero... Le dijo que tenía marcadores en la cabeza, en el hígado, en los pulmones, que es donde ella tenía, en los intestinos y no sé si en los huesos también. Y la oncóloga dice, no, mirá, hace 4 meses que no te damos quimio porque tuviste una serie de infecciones, pero no apareció el cáncer en ningún otro lugar. Y ya estás en condiciones de volver a recibir inyectable y en pastillas la quimio que está precisando, que ya demostró que te está dando resultados. Pero cierro el paréntesis porque quería darte la noticia porque sé que muchos de ustedes aman a Julia. Amamos a Julia, ¿no? Y Dios la usó para tantos milagros, pero ya lleva un proceso de salud que lleva mucho tiempo. Y así hay otros siervos y siervas, no solo con problemas de salud, con otras crisis, otras dificultades en la vida, porque debajo del cielo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero vine a decirte que este es tu tiempo para volver a adorar, para atraer esa presencia a tu vida, para que el Espíritu Santo venga a fortalecerte, a animarte, porque es posible que tal vez el tiempo todavía dure un poco más, pero aunque tengas que esperar hasta las 3 de la tarde, nunca el Señor llega tarde. 4 días se demoró Jesús en ir a sanar a Lázaro y cuando fue lo encontró muerto de 4 días. Y la hermana le dijo, no se te ocurra abrir la tumba, correr la piedra porque huele a podrido ya. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Nunca llega tarde. El milagro de la sanidad hubiera sido uno más entre miles de milagros de sanidad que hizo, pero resucitar a un muerto, resucitarlo a Fausto. Dice la Biblia que muchos se convirtieron viéndolo a Lázaro vivo. Nunca llega tarde. Jesús siguió ministrando, adorando y termino ya. Tercera cosa, Jesús esperó. ¿Estás listo para esperar? Entonces espérame un par de minutitos más. Jesús esperó. A lo largo de su ministerio, cuando la gente que lo rodeaba le querían hacer ver que él no tenía salida, que no había opciones para él, Jesús siempre les recordó, siempre tengo opciones, siempre tengo salida, siempre tengo la última palabra. Cuando fue detenido, dice la Biblia que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús
inmediatamente le tocó acá y un milagro creativo. Le sanó la oreja, le restauró la oreja a Malco. Y en ese acto no solo lo sana a Malco, sino que borra la evidencia que podría haber implicado, acusado, culpado a Pedro. Jesús te cura de lo que la gente hizo para herirte y te libera de lo que vos hiciste. Porque a veces vos sos víctima y otras veces sos victimario. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, si yo quisiera, podría llamar legiones de ángeles. No eran clavos los que lo mantenían a él allí en la cruz. Tiene que colgar allí mientras los que están a su alrededor cuestionan su capacidad para bajarse de la cruz. Así que Jesús, mientras está allí, Jesús está esperando y está resistiendo el impulso de demostrarles el poder que tiene. Así que resiste el impulso de probarse a sí mismo y de probarle a la gente el poder que tiene, de probarle a las personas cuyas opiniones no importan. Porque la causa por la que Él vino al mundo era estar allí. Él sabía su propósito. ¿Sabes por qué te pesa tanto la opinión de la gente? ¿Por qué tratás de agradar a todo el mundo? ¿Por qué te moves en función de expectativas de otros? ¿Por qué necesitas la aprobación y la afirmación de la gente? Porque no tenés ni la más pálida idea de lo que Dios quiere para tu vida. Porque cuando vos sabés lo que Dios quiere, tu propósito, ¿qué importa lo que yo opine de vos? ¿Qué importa si yo te doy mi voto aprobando tu propósito cuando vos sabés que estás obedeciendo al que te llamó? Y tal vez tu situación se ha complicado porque te metiste en tratar de agradar a todo el mundo. Él podía haber invocado a ángeles, él podría haber silenciado a sus acusadores, pero no lo hizo, se negó a actuar. Lo más duro que hizo, ¿sabés qué fue? Esperar. 6 horas esperó. ¿Por qué? ¡Wow! Esperar no es una debilidad. Esperar es una estrategia. Esperar no es una debilidad, es una estrategia. Esperar no es pasivo, esperar es volverse activo. Míralo como lo dice la palabra de Dios. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece el Señor ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ay, si Dios pudiera con vos y conmigo de una vez por todas hacernos entender que Él es más sabio que vos y que yo. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que están en mejores condiciones que vos. Acá se lo grafica con la idea de alguien más joven. Flaquean, se casan, se agotan, pero ¿sabés lo que va a hacer con vos por esperar en Él y a Él? Va a darte alas, las fuerzas del águila.
y te quitará el cansancio con las nuevas fuerzas que vienen de lo alto. Y termino con esto. Dios está probando mi confianza en Él con el paso del tiempo. No es cuán grande es tu fe, sino si sos capaz de seguir creyendo a través del tiempo. No es cuán grande es tu fe. Jesús dijo, si tu fe fuese pequeñita como un grano de mostaza, podrías ordenarle a la montaña que caiga al mar y te obedecería. No es el tamaño de tu fe, no es una fe grande, es una fe larga. Pistis, la misma palabra griega para fe y para fidelidad. Cuando tu fe se convierte en fidelidad, no en un punto, sino en una línea, y seguís creyendo. Hoy el Espíritu Santo está aquí por aquellos que sienten que ha pasado demasiado tiempo. Y el Espíritu te dice, en medio de la situación, sigue sirviendo, sigue adorando y sigue esperando. Es una estrategia mía, dice Dios. Ponete de pie, cerra tus ojitos para ministrar a otros en medio de tu dificultad y hacerlo sin amargura. Hebreos dice que la amargura te roba el favor, la gracia de Dios. Para ministrar a otros y hacerlo sin amargura, necesitas un renuevo de la unción del Espíritu. Para adorar en medio de la dificultad, necesitas la llenura del Espíritu. El Espíritu dice que no sabemos orar como conviene, pero que Él intercede con gemidos indecibles. Para que corras sin el desgaste, el agotamiento, el cansancio que estás sintiendo, para que levantes alas como las águilas por encima de la situación que estás atravesando. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Y el domingo pasado en Pentecostés recibimos la llenura, la unción del Espíritu. ¿Sabes para cuándo? Para el domingo pasado. Cada día busca la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Cuando estás en una situación difícil y cuando no lo estás. Dios te promete una de dos. Dios te promete una de dos. O te libera de la situación o te da nuevas fuerzas para enfrentar esa situación y Él se mete con vos en medio del horno. Te promete que levantarás alas como las águilas. Y hoy Él viene a vos para que sigas caminando, para que no bajes los brazos, para que no abandones, para que no desistas, para que no te deprimas, para que no caigas en autocompasión, para que no te conviertas en una amargada, en un amargado, en un escéptico, para que camines sin la fatiga que hoy sentís, para que corras sin el cansancio que estás experimentando, para que levantes alas como las águilas por encima de esa circunstancia. Y aquellos a quien Dios ha usado como siervos de Dios para bendecir a otra gente, y creo que la mayoría de los que están aquí están dentro de ese grupo. Quiero recordarte algo que vos sabés muy bien cuando te toca ministrar a otra persona. Solo reciben el obrar del Espíritu aquellos que lo anhelan, que tienen hambre, que desean de Él. No se impone por la fuerza. No va aquel que dice, bueno, a ver qué pasa. Cerrá tus ojitos, levanta tus manos al cielo.
comenzá honrando la persona del Espíritu Santo. Honralo, honralo. No es algo, no es un gas, no es una energía. Es la tercera persona de la Trinidad, Dios. Honralo, 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 adóralo. Y el que vive en vos, ahora invocalo para que venga sobre vos. Es decir, que controle toda tu vida. Y si Él controla que no sabes, vas a escuchar la misma palabra dicha por Jeremías. Yo sé los planes que tengo para tu vida, hijita, hijito. Planes de bien, no de mal, para darte esperanza y el futuro que esperas. Quizás los que te veamos dentro de una prisión como José, como Pablo y Silas, pero vos sabés que sos prisionero de esperanza. Como dijo el profeta Zacarías, prisioneros de esperanza, yo les voy a restaurar el doble. El doble, el doble, el doble. Pensamientos de bien, planes de bendición, de prosperidad, de paz, para darte el futuro que esperas. Prisioneros de esperanza, adoren al Espíritu Santo, alábenlo, invóquenlo. Vení a mi cárcel, vení a mi situación de injusticia, vení ahora a mi dolor. Estoy un poco agotado, cansado. Sé que me amás, pero necesito ahora tu llenura para no caer en desaliento, en depresión. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Llena, 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 llena. Gran Consolador, has sido enviado por Jesús para estar con vos. Ahí está, ahí está, ahí está en tu vida obrando. Ahí está, como con el águila. Él te está dando una renovación celular, espiritual, emocional, física. Recibí la llenura del Espíritu. El águila está listo para morirse, pero de pronto recibe eso y levanta vuelo a las alturas y llega a vivir 15, 20 años más. Oh, ahí está Dios cambiando tu plumaje, renovando tu pico, levantando tus alas. Gente en mejores circunstancias y condiciones flaquearán, se cansarán, se agotarán, pero sobre vos viene ahora las nuevas fuerzas de Dios. Algunos están ya siendo sacados del horno y otros están experimentando a Dios metiéndose en el horno. No hay 3, son 4 los que están en el horno y están sueltos, porque si Dios con vos, ¿quién contra vos? ¿Quién contra vos? ¿Quién contra vos? Ninguna arma forjada contra vos prosperará, prevalecerá. Condenarás toda lengua que se levanta contra vos en juicio. 7 veces cae el justo, pero siempre el Señor le levantará. Ahora se lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.